¿En qué pensamos los inmigrantes cuando ponemos la cabeza en la almohada? Hoy voy a hablarte de todas esas cosas que nos mantienen despiertos. Y si te quedás hasta el final, también voy a compartir algunos métodos para que puedas apagar la cabeza por un rato y dormir tranquilo. Son las 11 de la noche o las 3, 4 de la mañana y no puedes dormir. Das vueltas en la cama. Y sí, hay cosas que nos quitan el sueño como inmigrantes. Y en este video quiero hablar de un poco de todas ellas. Para organizar el video un poco, lo dividí en dos mitades grandes. La primera mitad tiene que ver con aquellos que están planeándolo, pensándolo o haciendo trámites previo a salir de su país. Y la segunda mitad obviamente es con aquellas cosas que nos pasan por la cabeza aquellos que ya estamos viviendo en el exterior hace un tiempo. Y no te olvides que después de las dos mitades, por así llamarlas, también hay un bonus track al final con algunos consejos que he escuchado, leído o incluso que he usado y probado yo mismo. Porque además creo que dormir bien simplemente te permite vivir bien al día siguiente. Bueno, empecemos con la primera parte. Antes de irte. Muchas cosas para hacer, sí, claro. La verdad que la lista es interminable. Pero desde trámites, la mudanza, ni hablar si tenés familia, hijos, mascotas. O sea, la lista es muy larga, la cantidad de documentos y papeles también es muy larga. He hecho un video en algún momento sobre alguna de estas cosas también. Pero sí, hay muchas cosas que uno tiene en mente. Todas las cosas que a uno le están pasando y todas las cosas por resolver. El tema es que cuando estás durmiendo, o estás por dormir en realidad, muchas de esas cosas no puedes hacer nada al respecto en ese momento. Así que de repente, no digo que sea fácil, me ha pasado a mí también y me pasa todavía. Pero en ese momento, a la 1 o 2 de la mañana, la verdad que mucho para hacer no hay. Entonces, sí, son cosas que uno puede tener ansiedad quizá. Pero en ese momento no lo podés resolver y no durmiendo tampoco lo vas a resolver. Vas a estar peor al día siguiente. También hay cosas como las dudas, ¿no? ¿Estaré yendo por el camino correcto? ¿Estaré eligiendo el lugar correcto? ¿Será esta la decisión correcta? Irme de mi país. Cuando uno se va a otro lugar, pasan tantas cosas que es muy difícil de replicar esa situación. Creo que la única manera de ver cómo uno lo toma es hacerlo. Al menos por un tiempo. Creo que hay que estar en el lugar y vivirlo. Si bien es difícil saber si esa es la decisión correcta o no, creo que hay maneras de, al menos en el casi 2026, de poder valerse de las experiencias de otros. No es lo mismo porque son otras personas, pero al menos preguntar, opinar. ¿Conoces a alguien que vive ahí? ¿Te querés meter en un grupo en algunas redes sociales o algo para investigar? Yo creo que hay muchas maneras de contactar con gente y si bien nunca va a ser lo mismo que te vayas vos mismo a vivir allí, creo que te puede acercar un poco más a ver si tomás esa decisión y te parece que es la correcta o no. Con respecto a la adaptación, creo que pienso dos cosas distintas, pero que tal vez conviven, ¿no? La primera es que, como decía antes, me parece que es imposible saber hasta que uno no está ahí y empieza a interactuar con ese lugar, con esa gente, con esas costumbres y ver qué pasa. Creo que es la única manera de darse cuenta de si uno se va a sentir cómodo o no. Y por otro lado, creo que el otro tema de la adaptación tal vez tiene que ver también con uno, ¿no? Con cómo es uno. Creo que si uno, volviendo al inicio, pero creo que con espejo o sin espejo, cuando uno se va a acostar y pone la cabeza en la almohada, tal vez es más fácil reflexionar sobre uno mismo. ¿Cómo sos? ¿Qué tipo de cosas te gustan? ¿Qué te afecta? ¿Cómo te sentís en situaciones raras? Etcétera, etcétera. Creo que si bien no va a ser lo mismo, sobre todo si te vas a una cultura muy distinta a la que nunca estuviste expuesto, pero creo que sí uno, con un poco de suerte, puede intentar conocerse a sí mismo y ver si este tipo de aventuras, por así llamarlo, son para uno o no, o si uno está hecho para esas aventuras o no. Perdón, me voy a tomar un tecito, mientras tanto aprovechen y suscríbanse al canal o denle un like, dale. Seguimos. La verdad que la lista de papeles y trámites es interminable. Y a mí ese tipo de cosas me ponen bastante, no sé si de mal humor, pero no me gustan, digamos. Me gustaría resolver eso lo antes posible. Pero bueno, volviendo a lo que decía antes, creo que hay muchos papeles y trámites que uno se tiene que ocupar, pero de ahí a preocuparse o ahí a estar a las 3 de la mañana pensando en lo que tiene que hacer. Si es algo que te olvidaste de hacer, sí, tal vez hacete una nota y anotátelo para no olvidarte al día siguiente. Pero más allá de eso, no sé, ¿vas a llamar a un abogado a las 3 de la mañana o vas a ir al consulado del país para entregar los papeles a las 12 de la noche? O sea, estando a la noche en la cama, muchas de esas cosas no podés hacer nada al respecto. Si podés hacerlo,
y la verdad te deja más tranquilo. Levantate, sentate, hacé lo que tenés que hacer y después te volvés a acostar sintiéndote un poco mejor. Pero fuera de eso, creo que con no dormir no vas a solucionar nada. Así que hay que tomárselo con calma, anotalo, escribilo. Yo por lo menos eso me funciona. Hacete una lista de todo lo que tenés que hacer, un checklist. Hay muchas aplicaciones, por suerte hoy por hoy, que te ayudan con ese tema. Si tenés preguntas puntuales sobre alguna app o algo, déjamelo en los comentarios y te puedo dar mi opinión. Otro tema grande obviamente es la soledad. Sobre todo si no es que ya emigraste y te estás mudando de un lugar a otro. Pero si salís de tu país de origen a otro destino y no conoces a nadie ahí, sí, la soledad es un tema grande. Y creo que está bueno que lo tengas en la cabeza. No sé si está bueno que lo tengas en la cabeza a las 4 de la mañana. Creo que podés enfocarte durante el día en qué podés hacer, qué podés planear. Si te vas a ir a otro lugar, donde hay un gimnasio donde me pueda conectar con gente, si es que te gusta hacer eso, o alguna actividad, cualquier hobby que tengas ganas de hacer, grupos como te decía antes en redes sociales. Y creo que sin dudas ese tipo de cosas ayudan a que uno esté o se sienta un poco menos solo. Este canal también creo que ayuda y espero que sume. Desde ya que otro tema es las finanzas o el tema económico y la plata y cómo voy a hacer. Creo que en ese sentido también hay mucho para averiguar y para investigar. Hay mucha información. Lo otro que te puedo decir es que creo que, al menos de lo que yo veo, hay mucha información que está o desactualizada o está mal. Así que no me confiaría de un website o de un lugar en particular. Creo que habría que averiguar en diferentes lugares y sobre todo contactar gente que esté viviendo en ese lugar en este momento, no hace 10 años. No sea cosa que te vayas a un lugar pensando que la vas a pasar bárbaro porque te va a sobrar la plata y cuando llegás te enterás que las cosas son muy distintas hoy. Investigá, hace cuentas, planeá, hacete un budget, como dicen en inglés. Me imagino que lo sabés, pero en el canal he hecho entrevistas a un montón de inmigrantes y algunos de ellos se han ido a otro país un poco en el aire y sin realmente planear y saber qué les esperaba o hacer las cuentas de cuánto iban a gastar y cuánto iban a ganar y cómo iban a hacer. Cada uno se va a la manera que le sirve y como le parece que tiene que hacerlo. En mi opinión es algo tan grande y tan importante, no hablo de las finanzas en particular, sino de mudarse a otro país en general, que creo que un poco de planeamiento y organización puede ayudarte un montón. La mudanza creo que es otro tema importante, sobre todo si ya estás en pleno proceso y se acerca el día de irse. En mi caso o en nuestro caso, nos mudamos varias veces de países, con esposa, con hijo, con perro. Hay tantas cositas a nivel logística y demás. Creo que una vez más, mi consejo en este caso, por así llamarlo, es investigar todo lo que puedas. Hay mucha información online. Y en ese sentido sí creo que hay un montón de cosas útiles, con temas a tener en cuenta y mucha información, costos, el tiempo que tarda, si vale la pena mudar cosas, muebles por ejemplo, versus comprarlos, depende de dónde estés yendo. Hace poco veía un video de alguien que habían vendido todo cuando se fueron a vivir a otro lado, porque la verdad que costaba casi más caro mudar las cosas que comprar cosas nuevas en el país al que estaban yendo. Seguramente hay muchos más temas. De nuevo, si hay alguno que te interesa en particular, déjamelo saber en los comentarios y hacemos un video puntual de eso. Pasemos ahora a las cosas que nos mantienen despiertos, tal vez con la cabeza en la almohada, una vez que uno ya está fuera del país. La primera y más obvia creo que es el sentirse foráneo, que uno no encaja, que el preguntarse si alguna vez uno se dejará de sentir extranjero, por así llamarlo. De nuevo creo que, como todas estas cosas, es muy personal. Pero también creo que depende del destino al que estás yendo, si se habla el mismo idioma que hablas o no, cómo es el aspecto de las personas. Cuando caminás por la calle, ¿se nota que sos de otro lado mirándote de a 3 cuadras o pasás desapercibido? En nuestro caso, por ejemplo, y tengo pensado hacer un video específico sobre el tema de, no sé llamarlo racismo, pero interacciones con la gente, en particular en los Estados Unidos, pero también con algunas anécdotas, por así llamarlas, en el sudeste asiático. Pero a veces pasa que la gente te mira de una manera. En mi caso puntual, si voy yo caminando por la calle o me subo a un bus, etcétera, o entro al supermercado, nadie puede suponer nada. Pero cuando empiezo a hablar, el acento se nota y es inevitable y va a estar siempre ahí. ¿Me molesta eso? A mí creo que no. Hasta diría que me gusta. Y lo hemos hablado con mi esposa bastante. Esa sensación de sentirse un poquitito de otro lado y que todo te sorprenda, todo sea distinto. Pero claro, una cosa es sentir ese gustito de las cosas por conocer y otra cosa es sentirse que uno no encaja del todo y que no se siente cómodo. Creo que tiene mucho que ver, no tanto con el lugar, sino con la gente de ese lugar. Y cómo te tratan y cómo te caen y si hay química o no.
permitime poner un asterisco ahí, que creo que a veces uno tal vez le tira todo el peso de eso al lugar en sí, y de repente a veces no es el lugar. De repente a veces es la gente que te rodea, en tu trabajo o en el barrio o en el mismo edificio. La gente que pasa de largo, que no te saluda, o gente que te hace sentir incómodo. Eso también pasa, y de repente cambiándote de barrio, de ciudad, o incluso sin irte a otra ciudad, pero cambiar de ambiente puede ayudar mucho. Si tenés trabajo o viajaste con trabajo, también lo otro que nos puede mantener de noche despiertos es sentir que en el trabajo no encajamos. Que el trabajo no es lo que vos pensabas, ya sea que no te gusta, que lo que te prometieron no pasó. La verdad que es un tema enorme que se abre en mil millones de lugares, muy difícil de tocar todos. Pero creo que si el trabajo no es lo que tenía que ser, depende de la magnitud entre la diferencia de lo que pensabas y lo que en realidad es, como para que tomes una decisión. De nuevo creo que planear un poco y pensar un poco ayuda, poner cosas por escrito y decir, bueno, ¿qué es lo que sí me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y en base a eso tomar una decisión. A veces no te queda otra. La verdad creo que en el momento en el que vivimos en el mundo no está fácil buscar trabajo en ningún lado. ¿Quiere decir eso que soportes todo lo que te está pasando? No sé lo que te está pasando. Pero creo que si no es lo que tiene que ser, de repente entonces pensar cuáles son las opciones, ¿no? Más que quedarse estancado. ¿Qué opciones tenés? ¿Buscar otro trabajo? ¿Hay forma de que las cosas que no te funcionan en el trabajo en el que estás los puedas afectar, cambiar, hablar con tu jefe? Yo no creo que nadie se ofenda porque le propongas una nueva forma de hacer algo. Lo peor que puede pasar es que te digan que no y sigas donde estás, pero como decía mi abuelo, el no ya lo tenés. De repente ir a buscar un sí. Me gustaría hacer un paréntesis por un rato. La verdad que un canal como este que habla del tema de la inmigración, me parece raro no tocar este punto. Estoy hablando en este capítulo de las cosas que uno piensa cuando se va a dormir, o intenta dormir. Y sería, no sé cuál es la palabra, absurdo o ilógico, e inhumano quizá, no hablar de la gente que la está pasando muy, muy mal. Yo tengo la suerte de que mis papeles y todo ese tema está bastante sólido. Sin embargo, para meterse más en lo personal, no hace mucho viajé a otro país y antes de subirme al avión de vuelta, le estaba mandando datos a gente de mi familia por si pasaba algo al entrar al país, para que tuvieran los datos de una abogada o intentaran resolver el tema. De nuevo, y eso que mi situación es estable. Pero el temor existe porque las cosas están muy raras. De nuevo, no solo en Estados Unidos. No quería dejar de mencionar esto, sobre todo porque hay muchas cosas dando vueltas y en YouTube mismo, videos que un poco idealizan, ¿no? Todo este mundo y la idea de irse a vivir a otra cultura, a otro país y lo fantástico que puede ser, sí. Puede ser fantástico, no lo dudo. Y he vivido mucho de eso. Pero creo que hay que mirar todo. Creo que lo otro que le pasa a uno por la cabeza cuando está intentando dormir, ya inmigrante, es de repente yo me adapté pero mi esposa o mi hijo no. Y eso duele, cuesta. Es bien difícil manejar ese tipo de cosas. Cuando uno le está pasando bárbaro y los demás no, y los demás son las personas más importantes en tu vida, es difícil. Así que no digo que no pienses en eso. De repente algunos de los consejos que te voy a dar más adelante te puedan servir, que tienen que ver con no dejar de pensar en eso, sino cuándo pensar en eso. Y si se puede, y ya sé que suena muy fácil, ordenar los pensamientos un poco. Bueno, llegamos a la parte de los consejos. El primero tiene que ver con el contexto a la hora de irse a dormir, no tanto con lo que está pasando por tu cabeza. Podés buscarlo en internet, pero hay bastantes estudios que cuentan este tipo de cosas en cuanto a la temperatura del cuarto en el que vas a dormir, que esté más bien oscuro, y el clásico de no estar pegado a una pantalla del celular justo antes de irte a la cama. Espero no estar diciéndote esto y vos mirando este video a la 1 de la mañana, ¿no? Pero de verdad, creo que no es una gran verdad o una gran cosa que uno hace y automáticamente va a dormir fantástico todo el resto de su vida. Creo que son un montón de detalles que cuando uno los pone todos juntos, cada uno va sumando su parte de ayuda. El segundo tiene que ver con la respiración. Y este ejercicio lo he probado en alguna ocasión y lo he compartido con otra gente y funciona. Además me lo han recomendado profesionales y expertos en estos temas. El método se lo llama 4-7-8, tal vez lo escuchaste hablar en algún momento. 4-7-8 quiere decir inhalar por tu nariz durante 4 segundos seguidos. Después mantener el aire durante otros 7, contando hasta 7. Y luego de haber retenido el aire durante 7 segundos, exhalar por la boca 8 segundos, lentamente. Y repetir ese ciclo unas 3 o 4 veces por lo menos.
¿Suena raro? Y sí, si no lo hiciste nunca puede ser que suene raro, a mí por lo menos, pero funciona. Más allá de lo que yo digo, esto está comprobado científicamente. Como te lo puedo explicar a mi manera, es que ese tipo de respiración lo que hace 4, 7, 8, hecho unas cuantas veces, va calmando el ritmo, va ralentizando el ritmo cardíaco. Y eso lo que hace es decirle a tu cerebro, estamos bien, tranquilo, no pasa nada. Si uno está muy agitado, puede ser que uno esté muy ansioso y que las cosas parezcan, el cerebro o el cuerpo piense que está todo mal y estar como en guardia. Cuando uno se empieza a calmar, le está diciendo a tu cabeza y por lo tanto a todo tu cuerpo, estamos bien, las cosas están bien, y aunque no lo creas, eso ayuda a veces a dormir un poco mejor. Este es otro método que también he probado, que me han recomendado también expertos y me gusta bastante, creo que es mi favorito. Y es sacarte los pensamientos esos de tu cabeza. Porque nadie dice que no los tengas. Si no fueran cosas importantes, no los tendría dando vueltas a esa hora. Lo que uno hace en este caso es no dejar de pensar, sino decirle a ese pensamiento, mirá, me parece muy importante que estés acá, pero yo tengo que dormir, así que a esta hora no puedo charlar con vos. Mañana a las 4 de la tarde empiezo a pensar de nuevo en este tema. A las 4, a las 7, a la hora que digas. Es hacerse una nota mental, o incluso agendarla si querés, anotarla, ponerla por escrito, que también lo recomiendan varios. Anotar los problemas que tenés, como para decirle, sí, sos importante, te voy a anotar acá. No me estoy olvidando de vos, todo lo contrario, sos tan importante que te estoy agendando. Me parece un método que al menos en mi caso ha funcionado más de una vez. Y hasta acá llegamos por hoy. Te agradezco mucho por estar acá y bueno, como podés ver me quité el pijama, lo que no me quité son las ganas de decirte que poneme un like, suscríbete al canal o déjame tu comentario. ¿Qué te pareció este video? ¿Qué más tengo para vos? Hay un montón más de consejos y experiencias. Así que nos vemos en el próximo video.